En los últimos días se habló muchísimo de Islam y de mujeres, pero casi siempre quienes hablaban eran hombres y no musulmanes. Así que pido que abramos el plano. Yo estoy acá con Belén Torquiaro, politóloga, feminista, musulmana. Acá tengo toda la biografía, que es larguísima, pero estudiaste estudios islámicos en la Fundación Cultural Oriente, en Qom y en Teherán. Es decir, estuviste en Irán, conoces de cerca, bueno, un montón de cosas, estudios poscoloniales sobre etnias, sujetos subalternos. Primero que todo, gracias por venir. Shukran, gracias Fernando por el espacio, por darnos la palabra. Es tan importante en un momento, bueno, fatal, ¿no?, que estamos atravesando. Lamentablemente cada vez que hay un ataque a cualquier área del mundo árabo-musulmán, porque quiero aclarar que es un mundo enorme, que extiende mucho más que simplemente la medialuna fértil, el levante mediterráneo. Cada vez que hay algún ataque sobre ese mundo, parece como que la retórica colonial hace que sea para toda la comunidad islámica, no importa en qué lugar habitemos, ¿no? Entonces es muy fuerte la sensación particular ahora de sentir que estamos volviendo a un momento como el 2001. En esa época yo era adolescente, pero la verdad es que siempre digo que salgo a hablar ahora porque me hubiese gustado que en ese momento hubiese alguna mujer, aunque sea en algún medio alternativo, a dar la voz, a dar la palabra por siempre el cuerpo territorio de las mujeres, siempre el cuerpo territorio de las mujeres a ser colonizado de un lado y del otro, ¿no? Del patriarcado occidental y, como decimos ahora, del patriarcado islámico. Siempre las mujeres en ese primer frente, en ese primer campo de batalla. A ver, por empezar, me imagino mucha gente que no tiene idea o que simplemente tiene la idea que le vendieron los medios y que dice, pero ¿cómo? Esta chica es musulmana, no está usando velo, digo, por empezar, ¿no? Sí, bueno, hay muchísima exotización alrededor de eso, hay hay una mirada absolutamente infantilizada con respecto a las mujeres, por eso es muy importante pensar desde una perspectiva feminista e interseccional y decolonial, corrernos el velo occidental, en verdad, porque ese es el velo que hay que correr para analizar y mirar a las mujeres de alrededor del mundo. Las musulmanas no solo alrededor del mundo usan hijab, algunas usan niqab, otras usan el chador. Digamos, hay diferentes tipos de usos y costumbres de las vestimentas islámicas. Las musulmanas también, muchas de nosotras no usamos velo. El Islam es una religión como todas otras religiones monoteístas y como esas tienen muchísimas diversidades dentro, ¿no? Muchísimas diversidades dentro del Islam. A mí me encantaría aclarar el punto fundamental de la retórica, el discurso salvacionista que se estuvo usando estos últimos días, la mediatización extrema en la cual nos vemos sometidas las mujeres una y otra vez, de un lado y del otro, ¿no? Y con esta retórica salvacionista hegemónica, blanca y occidental, es que una vez se genera una ficción, ¿no? Se genera una ficción alrededor de esto, de que somos mujeres falta de agenda, falta de agencia, como no sujetas políticas, ¿no? Y eso es muy importante mencionar porque paradójicamente fue el mismo discurso que se utilizó en el momento para invadir, ¿no? Siempre ese sujeto político, ese condicionamiento y esa excusa, ser utilizadas como una excusa nuevamente de un lado y del otro. Yo me pregunto y le pregunto en realidad al mundo occidental, ¿qué pasaría en su ficción cuando esas mujeres afganas fuesen rescatadas? Pienso verdaderamente que hay, digamos, de repente hay una sensación de como que van a pisar suelo suelo no oriental, un suelo occidental, y que van a empezar a inmiscuirse en la cultura, van a ir a una playa en bikini y eso no es así. Entonces me parece que lo que tenemos que trabajar hoy en día es la islamofobia que esconden detrás de todos estos discursos, ¿no?
Vos hablaste varias palabras que me interesan desmenuzar. Primero dijiste salvacionismo. ¿Qué es? Bueno, es este discurso una y otra vez de que a las mujeres afganas en este caso, pero en este caso es porque es el caso Afganistán, ¿no? Pero en verdad es así cuando tenemos que hablar de mujeres e Islam, ¿no? Cuando tenemos que hablar de mujeres e Islam hay una categoría a priori, ¿no? Inmiscuida de la opresión. Siempre se habla de una mujer sometida, sumisa, ¿no? Esta fantasía orientalista de la mujer sumisa. Siempre nos muestran fotos de mujeres con velos deprimidas, desahuciadas. Y esto no es así. A ver, el caso afgano es un caso bélico, es un caso excepcional en un contexto de una guerra que viene no ahora, sino que viene de hace muchísimos años, y eso lo sabemos. Pero la retórica salvacionista es la misma retórica que usaron hace 20 años para invadir. Digamos, Estados Unidos no invadió Afganistán para proteger a las mujeres. Claramente, eso lo vemos ahora. Y paradójicamente, y acá sí me meto con un tema polémico, que es con el tema del feminismo, el feminismo mainstream, el feminómetro que hay a nivel internacional, que marca la agenda qué es feminismo y qué no. Y acá es a donde incide la cuestión del paradigma del feminismo islámico. Y acá es a donde incide la cuestión de por qué la mirada y la perspectiva de género se tiene que meter en los centros neurálgicos de poder, y uno de los centros neurálgicos de poder es la religión. Porque para muchos de estas poblaciones, de estas sociedades, el centro y el paradigma de poder es la religión. Entonces, ¿qué no es el feminismo si no es meterse con el poder y en la mirada de cómo nos han contado la religión? Recién dijiste feminismo islámico, que sabemos que son dos palabras que juntas a mucha gente les provocan mínimamente escalofríos. Digo, a ver, no voy a generalizar porque cada país es diferente, cada persona es diferente, pero ¿por qué lucha una mujer feminista islámica? Bueno, el feminismo islámico nace de la necesidad de la reinterpretación de una hermenéutica feminista, una reinterpretación de los textos sagrados para darnos la palabra, habilitarnos la palabra sin esperar que nos la habiliten. Las mujeres ya entendimos a lo largo de la historia que la palabra no va a venir, no nos van a habilitar la palabra, ¿no? Que la palabra nos la tenemos que autohabilitar. Y en esa retórica es que las feministas islámicas hacen todo un trabajo que viene de muchísimos años de reinterpretar los textos sagrados, mirar los sesgos sexistas de las interpretaciones de esos textos y generar cambios, ¿no? Generar cambios en sus sociedades. Vos antes dijiste otra palabra que también me interesa, que es decolonial, una perspectiva decolonial. ¿Qué es? Bueno, una perspectiva decolonial es incluir incluir todas las miradas, ¿no? Incluir las otras perspectivas, no pensar que hay una única perspectiva occidental, colonizadora, ni lineal, ¿no? Cuando nos hablan de los feminismos a lo largo de la historia, nos cuentan una historia lineal de ascenso de derechos, pero esa es una historia monolítica. Si hay algo que no hay, es algo homogéneo, hay pura diversidad. Eso es pensar en la decolonialidad. Pensar en todas las categorías y en todas las identidades que nos habitan como mujeres a lo largo del planeta. Me pongo en abogado del diablo, no porque lo piense, pero para darte la oportunidad también de responder. Cuando uno ve esas imágenes, no las de Afganistán, olvidémonos porque, como dijimos antes, es un caso bastante extremo, digamos, pero vamos a pensar en mujeres con niqab o con burka o con chador cubriéndose la cara. En muchos países, por ejemplo, no tienen los mismos derechos que los hombres, sea de herencia, sea de testamento. En algunos lugares precisan de tutor masculino. Yo ahí digo, por ejemplo, ¿en qué sentido se puede pensar que el Islam es una religión que propone la igualdad? Bueno, a ver, me la pusiste complicada. Realmente, a ver, no. El punto es simplemente entender que esta palabra que está ahora sensacionalistamente con Sharia, que sé que vas a hablar más tarde de eso, es
claramente no es una sola. Insisto con el tema de no es una única cosa, no es una única, no es un constructo cerrado de, así como no es un constructo cerrado de, en los diferentes países corre también muchísimo más las leyes consuetudinarias de esos pueblos, la cultura, las sociedades, cómo se han vinculado a lo largo de la historia, sus modos tribales o no. Digamos, volviendo al caso afgano, sus modos tribales o no, sus costumbres. Claramente que las agencias y cómo se van a dar en el devenir de cada sociedad va a ser absolutamente diferente y no es lo mismo. A mí cuando me hablaban el anteaño, que estábamos con toda la ley por el acceso al aborto en Argentina y que yo particularmente milité a favor, me decían, bueno, ¿qué sucede con las feministas islámicas en el mundo? Ok, son diferentes agendas. Claramente el aborto, por ejemplo, existe en un país como en Túnez desde antes de 1960, pero las agendas dentro de cada país varían muchísimo. ¿En qué cambiaría nuestra perspectiva occidental, digo, sea feminista o no, en el caso de empezar a escuchar justamente estas otredades que reconocemos como a veces sumisas, sin voz, pasivas, que necesitan que nosotros acudamos a salvarlas? Bueno, cambiaría primero en generar una política antirracista. Lo que se esconde detrás de todo esto es puro racismo. A ver, las cosas hay que decirlas exactamente como son. La islamofobia es racismo. Que tengamos políticas, incluso no hablo ni siquiera de instituciones, hablo de los colectivos feministas que a lo largo y a lo ancho de Occidente quieren implantar diferentes tipos de derechos y hacer pedidos desde abajo de las sociedades, tienen que ser solamente pedidos interseccionales. ¿Qué es eso interseccional? Quería preguntarte antes y no me di cuenta. Incluir todas las categorías. Claramente no es lo mismo ser mujer blanca occidental viviendo en Nueva York que ser negra, latina, afrodescendiente viviendo en Haití. A ver, digamos, incluir todas las categorías es tener una mirada yuxtapuesta de las identidades. Me quedaría charlando 1000 años con vos, es súper interesante. Para cerrar, tengo una foto para mostrarte que vos nos mandaste, es de una artista afgana, que si no me equivoco es grafitera, ahí creo que la vamos a ver, pero mientras nos podés empezar a contar qué es lo que nos mandaste, de quién se trata. Bueno, me pidieron que elija algo y la verdad es que a lo largo de esta semana hubo, recorriendo por los medios, un montón de mujeres, ahí está, los grafitis. Un montón de mujeres padecientes y sin pensar que las afganas tienen agencia, que son sujetas políticas, que hacen un montón de cosas. Son activas. Absolutamente activas, dejar de infantilizarlas. Entonces elegí esta artista afgana que hace grafitis y también, bueno, me parece magnífico. Tiene miren esos ojos corriendo a esa mujer, corriendo esas miradas. Tremendo. Y esos grafitis, bueno, los hacen en las calles, ¿no? Interviniendo, sí, recorriendo el mundo. Hay uno que está tocando una especie de guitarra y arranca desde Afganistán. ¿Cómo se llama ella? Centro neurálgico del poder. Shamsia Hassani. Bueno, Belén, sé que hablas árabe, sé que entendés también un poco el persa de nuevo. Creo que es un tema que da para mucho más. A mí me alegra mucho, sinceramente, que hayas venido, que hayas dado tu voz, tu perspectiva de nuevo. Casi nunca escuchamos a las mujeres musulmanas que, como vos dijiste, están a veces invisibilizadas, infantilizadas y pasivas. Y en realidad hay muchísimo más que eso, que nuestra perspectiva a veces medio tonta, hasta lo diría. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Por favor. Bueno, a ver, en el próximo bloque vamos a seguir con otra entrevista con Nancy Falcón. También es politóloga, también es musulmana, para seguir ahondando en el tema. Ahora vamos al corte y ya volvemos.